El Señor los bendiga. ¿Cuántos estuvieron la semana pasada? ¿Cuántos tuvieron problemas con el impulso en esa semana? Yo el primero, ¿vale? Wow, en serio. Decía, predicaba antes. Pero bueno, el Señor es fiel. ¿Sabes? No importa muchas veces cómo reaccionemos, importa el corazón. ¿En dónde está nuestro corazón? Dice la Biblia, ¿no? Que donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. ¿Qué significa? ¿Que no nos vamos a equivocar? No. Significa que el Señor tiene el control de todas las situaciones, ¿no? Entonces, bueno, yo primeramente me uno a la bienvenida. Me alegra mucho de ver gente, caras nuevas. Las otras ya me alegro ya de la mañana cuando llego. Pero las caras nuevas es una alegría ver. Déjame decirte que si estás aquí es porque el Señor ha querido que estés aquí. El Señor, es su voluntad, ¿no? Vamos a recordar un poco, vamos a hacer como las series, ¿no? Vamos a pasar un poquito del capítulo anterior, ¿no? Entonces estábamos hablando de Pedro, ¿no? Estábamos conociendo un poquito de Pedro y su impulso, su torpeza, ¿no? Que tenía en muchas ocasiones, ¿no? Que parecía que Dios no tenía el control de eso, ¿no? Dios tenía el control de todo eso, ¿no? Dijimos que Pedro era el primero que saltaba cuando, lo que sea. Señor, Pedro, tengo que lavarte los pies. ¿Por qué? Porque, no, me vas a lavar hasta la cabeza. Bueno, Pedro, exagerado, no te vayas para otro lado. Dijimos cómo era Pedro, ¿no? Cómo era su impulso, ¿no? Señor, si es necesario, iré a la muerte contigo. Pedro, antes de que cante el gallo, cantarás 3 veces. Me negarás 3 veces. ¡Wow! Tremendo. Las cosas que pasaba con Pedro, ¿no? Y su impulso, ¿no? Entonces, pudimos ver cómo Dios iba obrando, por más que Pedro cómo era, y el amor que él tenía por Jesús, ¿no? El de Jesús por nosotros ya lo sabemos, pero el amor de él, ¿dónde estaba su corazón cuando pasaban las cosas, no? Y entonces podemos ver, y ahora, bueno, en cierto modo vimos cómo Pedro, cómo Dios iba trabajando con... Pero yo quiero orar antes quiero orar para empezar a desarrollar todo, ¿no? Vamos a orar. Padre amado, Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Honramos y damos gloria a tu nombre en esta mañana, Señor. Padre, te pedimos que seas tú, Padre, tomando el control, oh Dios. Señor, de mi boca, Señor, de todo lo que vaya a decir. Señor, que ninguna palabra que no venga de parte de ti salga de mi boca, Señor. Señor, que tu palabra, Señor, como siempre digo, como dice tu palabra, Señor, que tu palabra cause el efecto en el corazón para el cual tú la has enviado, Señor. Prepara el corazón de mis hermanos, Señor. Y llévate, Señor, tú la gloria, el honor y la honra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Entonces pudimos ver en el capítulo anterior, pudimos ver cómo Pedro era impulsivo, era vacilante, era egoísta, rápido en acción y pronto para retroceder. ¡Wow! Tremendo. Lo que veíamos de Pedro, cómo era, ¿no? Era su carácter, era muy... Pero tenía una nobleza en su corazón en todo eso. Él quería hacer y luego cuando llegaba el problema, volvía a retroceder. Tremendo, tremendo, ¿no? ¿Cómo pasaba con Jesús, ¿no? Pero yo quiero ver, esto es una de las cosas que Pedro hace ver cuánto le amaba al Señor, ¿no? Vamos a leer en Juan 20, del 2 al 6, ¿no? Vamos a ver qué pasó. Ya vimos cómo él lloró amargamente cuando él rechazó a Jesús, ¿no?
Vimos cómo Pedro lloró amargamente, ¿no? El Espíritu Santo que estaba trabajando en su vida, haciéndole ver el mal que había hecho, ¿no? Entonces vimos su amargura, ¿no? Y yo me imagino a Pedro, cómo estaría en los días siguientes, antes de que resucitara el Señor, pensando, ¿y ahora qué he hecho? ¿Y ahora qué he hecho? He negado a Dios. ¿Qué he hecho? ¿Cómo se sentiría Pedro en esos días? Tremendo. Porque eso no nos pasa a nosotros cuando rechazamos a Jesús en cierta oportunidad de nuestra vida, ¿no? Cuando negamos a Dios. ¿Qué pasa? ¿No nos sentimos mal cuando eso? Pues déjame decirte una cosa, que si tú no te sientes mal, hay un problema. Si al momento de hacer algo mal, tú no te sientes mal, ya tienes un problema. Ya tienes que preguntarle a Dios qué está pasando. ¿Sabes? Porque una de las obras más importantes del Espíritu Santo es que Él te mostrará tu pecado para que tú puedas arrepentirte. Pedro le pasó justamente eso. Bueno, y en los días siguientes, ¿cómo Pedro se habrá sentido? ¿Qué habrá pasado? No, diría, ¿cómo lo soluciono? Dice, bueno, está aquí, ¿no? Bueno, está aquí. Bueno, el capítulo 20, Juan 20, del 2 al 6, dice: entonces corrió y fue Simón Pedro. Entonces corrió y fue, bueno, mejor desde el 1, ¿no? El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo a quien él amaba, que era Juan, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. ¡Wow! ¿Qué esperamos que hizo Pedro? Una reacción. ¡Wow! Impulso, ¿no? Dice: salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, ¿no? Bueno, eso hablaba del estado físico de Pedro, ¿no? No, se notaba que Juan era el más jovencito, ¿no? Entonces se notaba que corría más rápido, pero bueno, eso no tiene nada, ¿no? Dice, por eso yo me siento como Pedro, no como Juan. Bueno, entonces dice en el 5, ¿no? Y asomándose, bueno, llegó Juan primero, ¿no? Llegó primero al sepulcro, dice, y asomándose, vio los dos lienzos puestos allí, pero no entró. No entró. Juan no entró, tuvo miedo o por alguna razón no entró, ¿no? Y dice, pero no entró. Dice, luego llegó Simón Pedro tras él, entró en el sepulcro, o sea, rompiendo todo. Entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte, ¿no? Y entonces podemos ver cómo el sentir de Pedro, cómo lo solucionó. Y encima ahora han robado el cuerpo del Señor. Tremendo. Y el otro no quería entrar, no tenía, él solo quería solucionar el problema. Solo quería saber qué había pasado aquel con el que él había rechazado. Ese discípulo que había estado junto a Jesús todos los días, le había rechazado. Entonces, ¿cómo se sentiría él, no? Mira, Jesús colocó a Pedro, como dije en la predicación anterior, en el círculo más íntimo de sus discípulos. Era tremendo porque Jesús sabía todo lo que Pedro iba a hacer. Bueno, en realidad él conoció nuestro principio y nuestro final. No, él sabía lo que Pedro iba a hacer en un futuro. ¿No? Pero él conocía su corazón, ¿no? Entonces, vamos a leer Mateo 16, del 13. Hay un hecho importante aquí. Mateo 16, del 13 al 18 dice: al llegar Jesús a la región de Cesarea y de Filipo, estoy bien, ¿no? Sí. Preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres
¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otro Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les preguntó, ¿y vosotros quién decís que soy? ¿Y quién puede haber respondido primero? Pedro. ¿Qué dice? Respondiendo a Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él sabía quién era. Y entonces, ¿qué le dice Jesús? Le dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Qué estaba queriendo decir ahí? Jesús le estaba diciendo, no le estaba diciendo que sobre él iba a edificar la iglesia. Le estaba diciendo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y dice, y luego más adelante cuando veamos, vamos a ver cómo Jesús trataba con esto, ¿no? Y dice, entonces, dice, espera, aquí, dice, ¿no? Dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, ¿no? Dice, y las puertas del Hades no la dominarán. Y aquí dice, y las puertas del Hades no la dominarán. Bueno, esta versión, en otras versiones dice, no prevalecerán, en otras no podrán con ellas, en otra versión. Estaba diciendo porque Jesús, en cierto modo, lo que estaba haciendo era prediciendo lo que Pedro iba a vivir más adelante. Lo que Jesús iba a significar para su vida, en lo que iba a pasar más adelante de lo que estaba viviendo. Y Pedro en ese momento no lo entendía. Jesús estaba prediciendo, ¿no?, que su naturaleza impulsiva y vacilante se iba a tornar en una fe tan firme y digna de confianza como una roca. La vivencia, lo que estaba viviendo Pedro, era una preparación para todo lo que iba a venir, porque él necesitaba ser firme más adelante. Y eso, queridos hermanos, nos pasa muchas veces en nuestra vida. Muchas veces nos latigamos cuando nos pasan cosas en la vida, cuando fallamos a Dios. Y sabes, déjame decirte una cosa, Dios tiene el control de todo. No pienses que porque te equivoques es el final de todas las cosas. Dios tiene un propósito con todo eso. Dios sabe qué tiene preparado para tu vida más adelante. No pienses que has fallado a Dios y todo se ha acabado. Todo estaba preparando el Señor para lo que lo que había de vivir Pedro después de que el Señor se fuera. Vimos cómo Pedro en una de sus, antes de Pentecostés, ¿no?, algunas decisiones que tomaba, como echar a suertes para que otra persona tomara el lugar del apóstol que dejó Judas. Y no esperó al Señor que hiciera eso, porque el Señor tenía a Pablo preparado. A tal punto que el único momento en el que se habla de Matías es en ese lugar y ya está. Y no se sabe nada, ni a dónde fue a predicar, ni a dónde fue nada. ¿Por qué? Porque eso es otra cosa. El hombre, cuando el hombre pone algo y pone a alguien, tiende a desaparecer. Pero cuando tú estás seguro que es Dios que te han puesto en algún lugar, eso va a prevalecer. Por eso nosotros seguimos y buscamos la presencia del Señor.
en todo momento, porque sabemos que si esto es del Señor va a prevalecer. Porque sabemos que si tenemos la guía del Señor, esto va a prevalecer. A mí en los momentos de desánimo en mi vida, yo siempre pregunto al Señor, Señor, ¿y para qué? ¿Y por qué? Y ya me empiezo a quejar delante de Él. No entiendo nada. Y el Señor lo primero que me dijo es, tú me sirves a mí. Tú me sirves a mí, no sirves al hombre. Como consecuencia de servirme a mí, sirves al hombre. Eso es lo que el Señor me dijo. Y entonces hace que yo no pueda ni vacilar ni para la izquierda ni para la derecha, sino que pueda seguir mirando hacia adelante. Entonces dijimos cómo Pedro había hecho esa última cuestión, esa última decisión que había tomado de poner a otro apóstol, ¿no? No esperó que el Señor buscara, ¿no? Dice, después de Pentecostés, Pedro se convirtió en el dirigente del grupo en su totalidad. O sea, él tomaba todas las decisiones. Él saltaba el primer discurso, todo lo hacía Pedro. Después del Pentecostés, después de la venida del Espíritu Santo, ¿no? Ahí ya empezamos a ver un Pedro más firme, más seguro, ya no vacilaba. Ya Pedro no era un impulsivo total para algo malo, sino él llevaba todo, ¿no? El Espíritu Santo tenía el control, ¿no? Sus predicaciones, sus sermones, sus curaciones y la disciplina que ejerció ocupan los 5 primeros capítulos del libro de los Hechos. En los 5 primeros capítulos vas a ver a Pedro haciendo de todo. Tremendo, ¿no? Cómo Dios iba obrando en su vida, ¿no? Entonces vemos una progresión en la vida de Pedro que iba hacia lo que Dios le estaba llevando, de a poco. Porque aún así Pedro seguía siendo torpe. En cierto modo le hacía retroceder, ¿no? Y el último hecho que pudimos ver, ¿no? Que es cuando estaba en Galacia con Pablo, ese percance que tuvieron, ¿no? Porque no quería, cuando venían los judíos, se apartaba de los gentiles. Y entonces Pablo se enfadó y delante de toda la gente le dijo, ¿por qué tú? Y le reprende. Le estaba disciplinando. Vimos cómo Pedro constantemente era disciplinado. El pobre tenía que aguantarse todas las que le caían siempre, ¿no? Pero él, yo creo que estaba acostumbrado. Yo creo que ya con que Jesús le haya dicho, Pedro, tú no vas a ir conmigo a ningún lado, me vas a negar 3 veces. Yo creo que eso ya supera todo lo que pueda haber pasado. Entonces Pedro ya estaba preparado para todo ese tipo de cosas, ¿no? Vimos a Pablo. Entonces, este mismo Pedro que titubeaba, que era impulsivo, que era egoísta, rápido en acción y pronto para retroceder, lo vemos en sus epístolas como un hombre totalmente diferente y preparado. Y entonces eso es lo que yo quiero que veamos hoy. Cómo Pedro cómo Dios preparó para ese momento, para eso que iba a vivir Pedro. Él necesitaba vivir todo eso para que su fe pudiera ser firme, para que su fe pudiera ayudar a otros a ir ¿no? Entonces lo vemos. Mira, tú date cuenta. Las epístolas de Pedro la primera de Pedro está denominada, iba a la iglesia sufriente. Había la persecución, estaban matando a los cristianos, Nerón estaba detrás de todos los cristianos, ¿no? Y entonces Pedro le tiene que hablar aquí a una iglesia sufriente. Pedro había sido perseguido, Pedro había negado a Cristo, Pedro había hecho tantas cosas y ahora era él el que tenía que impulsar a los demás a seguir a Cristo. Era tremendo. Vamos a leer, ¿no? Primera de Pedro 1 del 3 al 9. No me dejan rayar esta Biblia. Qué barbaridad.
Primera de Pedro, y vamos a ver una progresión, ¿no? Este mismo, ten en cuenta que era este mismo Pedro, el mismo Pedro que había rechazado, que era impulsivo para cosas, es el mismo. Y cómo Dios va cambiando, ¿no? Dice, Primera de Pedro, de 1, del 3, bueno, vamos a leer desde el 2. Desde el 2 al 9 dice, bueno, lo voy a leer rápido, ¿vale? Dice, desde el 1 mejor. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, o sea, todo lo que era Asia Menor, elegidos según el previo conocimiento de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados por la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarchitable, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo final. Por lo cual vosotros os alegráis, aún ahora, por un poco de tiempo, dice, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¡Wow! Algo Pedro sabía de esto, ¿no? Algo de ser afligido sabía Pedro de esto, ¿no? Él tenía esa experiencia que había vivido con el Señor. Y él sabía que esa aflicción le iba a llevar a un bien mejor, ¿no? A algo mejor. Dice, ¿para qué? Sometida a prueba vuestra fe, mucha más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se halla en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¡Wow! ¿Cómo sabía él que su fe había sido probada, ¿no? ¿Cómo sabía él que su fe, cómo sabía él que a los hermanos a los cuales enviaba él la carta estaban pasando esa necesidad, lo mismo que había pasado él? Por eso, querido hermano, cuando tú pasas situaciones, intenta buscar al Señor, intenta mirar, como dice la palabra, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. ¿Por qué? Porque si tú aprendes en el momento, seguramente esa situación te la encontrarás más adelante. Te encontrarás tú más adelante ayudando a otras personas con algo que te ha pasado. Si tú eres vacilante hoy, titubeante, insiste en buscar al Señor para que Él pueda cambiar esa situación. Si tú eres impulsivo, insiste. Yo ahora puedo decir que soy menos impulsivo que antes. No digo que no soy impulsivo, porque yo ya en esta semana nomás ya tuve una arrancada, pero vamos. Entonces, pero eso nos va a llevar a un bien. ¿Por qué? Porque si tu corazón está en el Señor está preparando algo. Porque yo, como siempre digo, cuando enseñamos o cuando hablamos, todo lo que nos pasa, lo que aprendemos, todo nunca es para nosotros. Siempre es para otros. Siempre es para ayudar a otros. Entonces, si tú no aprendes bien, tú no puedes ayudar a otros. Serás como un ciego que guía a otro ciego. Y eso es lo que nosotros siempre tenemos que tener en cuenta, ¿no? Sigo leyendo, ¿no? Primera de Pedro, seguimos en el 1:17, dice, yo estoy poniendo versículos claves que siguen la epístola, ¿no? Y de cosas de que él ha vivido, ¿no? Dice el 17, si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Os recordáis
¿Qué pasó con Pedro en Gálatas que le decía yo que había tenido problema? Él tenía un prejuicio, todavía siendo judío, hacia los paganos, hacia la gente que no conocía a Dios. A que él ahora había aprendido que no había una acepción de personas para Dios. Y aunque su carta iba más enfocada al pueblo judío, también habían muchos gentiles entre medio de ellos. Entonces vemos cómo Pedro iba aprendiendo, ¿no? Primera de Pedro 2:4 dice, esto es importante, ¿no? A esto hablábamos, ¿no? Cuando le dice Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Estaba hablando de Jesús, sobre esta piedra le estaba diciendo Jesús, ¿no? Y entonces él también aprendió esto, ¿no? Dice, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, pero para Dios escogida y preciosa. ¿Sabía algo? ¿Entendía algo Pedro de esto, no? Sabía lo que Jesús le estaba queriendo decir en su día. Que la base, el fundamento de crear una iglesia era Jesucristo. Amén. No era la vida de Pedro, como muchos dicen y se ha sacado de contexto. Era Jesús la base. Por eso, hermano, busca a Jesucristo. Por eso, hermano, ten una relación con Dios el Espíritu Santo. Para que Él te conduzca, porque esa es su tarea del Espíritu Santo, conducirte, llevarte a Jesucristo. Por eso es importante que tú puedas buscar a Jesucristo. Él es el autor y el consumador de la fe. Dice otra situación que Pedro aprendió, ¿no? Dice Primera de Pedro en el 5, del 5 al 8, dice, igualmente, ya hablaba hasta a los jóvenes y a los ancianos y a todos, ¿no? Igualmente, jóvenes, está sujeto a los ancianos y a todos, sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios. ¡Wow! Y no sabía nada Pedro de soberbia, ¿no? No sabía, o sea, ¿cómo había aprendido Pedro? En algún momento de su vida habrá sido él, tremendo. Humillaos, dice, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo. Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¡Wow! Mira, ¿qué le dijo Jesús a Pedro? Creo que está en Lucas 22, no lo tenía. Pedro, el diablo ha pedido para zarandearte. ¡Wow! No sabía nada Pedro de las cosas que le había pasado, ¿no? Jesús le dijo, Pedro, el diablo ha pedido para zarandearte. Y saben, él sabía muchas cosas. Mira, me gusta también como dice, ¿no? Dice, me gusta como dice aquí, ¿no? Echad toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Pobre Pedro, las cosas que había pasado, pero el bien que estaba haciendo a otras personas en este momento, porque Él fue constante. Él amaba al Señor por encima de todas las cosas. Y nos vamos a equivocar en esta vida. No pienses que no te vas a equivocar. Te vas a equivocar. Se te va a presentar la oportunidad de negar a Jesús. Cuando estés en un sitio que no quieras nombrar a Jesús. Yo me acuerdo en mi trabajo antes, al principio, yo no quería, a veces, mis compañeros, no, yo soy ateo, y empezaban a decirme, wow, cosas. Y yo, así, vale, lo que tú digas. Y un día dije, no, nunca más. Yo creo en Jesucristo, Él es mi Señor, te guste o no te guste. Respeto tu decisión, pero tú no moverás mi pensamiento.
Y hoy en día varios compañeros han recibido del Señor. ¿Y qué tal si tú y no hablas del Señor? ¿Y si Dios te ha puesto en ese lugar para que tú le hables a esas personas? ¿Y si Dios te ha puesto? ¿Sabe? Las casualidades no existen. Para Dios siempre existen las causalidades. Entonces vemos cómo en la vida de Pedro, cómo Pedro había aprendido de todas las cosas que había visto a Jesús, que ha ido aprendiendo con las cosas que le ha ido pasando. Entonces vemos el amor de Jesucristo, ¿no? El amor de Jesucristo en la vida de Pedro. ¿Y qué decimos con tantas veces que Jesús le reprendió a ese, que no le amaba, como decíamos antes? Jesús le amaba. Por eso le disciplinaba, porque Jesús le amaba. Porque dice, ¿no? Hebreos 12 dice que Dios disciplina a quien ama. Porque si se os deja sin disciplina, seríamos como hijos sin padre. Tremendo. Tremendo. Si tú no aceptas la disciplina que el Señor pone en muchas ocasiones de nuestra vida, pues lee Hebreos 12. Tremendo lo que dice. Dios disciplina a quien ama. Dios disciplina a quien ama. Nunca tome la disciplina como de parte del hombre, sino de parte del Señor. Ora a Dios cuando pasen ese tipo de cosas. Pedro, aunque le pasaban esas cosas, y es muy simbólico, porque aunque le pasaban esas cosas, Pedro permanecía con Jesús todo el rato. La liaba, otra vez volvía con Jesús. La liaba, otra vez volvía con Jesús. Siempre volvía con Jesús. Y es muy simbólico para nosotros en nuestra vida. Hoy nos pasa la mínima cosa, ya está. Dejo de servir, dejo a Dios, dejo todos los ministerios, dejo todo lo que hay. Dios tiene la culpa. Ya está. Es más fácil. Y no es así. Vuelve al Señor. Sigue buscando al Señor. El Señor tiene un propósito para tu vida, ¿no? Y de esto había aprendido algo también Pedro, ¿no? De estar con Jesús. En su segunda epístola, que está el tema central de la epístola, de su segunda epístola, me llama muchísimo la atención, porque es el conocimiento de Jesús. La segunda epístola, su tema central es el conocimiento de Jesucristo. ¿Sabes? La iglesia estaba atravesando un tiempo se habían levantado falsos maestros, herejías, estaban saliendo mucho de ese tipo de cosas, ¿no? Y entonces Pedro tiene que escribirles a ellos para mostrarle que la solución a ese problema era el conocimiento de Jesús. Si ellos conocían a Jesús, ¿qué importa lo que digan los demás? Si tú conoces la verdadera palabra del Señor, ¿qué importa lo que digan los demás? Y por eso aquí se insiste en estudiar la palabra de Dios, en conocer a Jesús. Dice segunda de Pedro, yo lo voy a leer rápido. Dice, del 1 al 8, ¿no? Mira lo que decía. Simón Pedro, dice, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Y les dice, ¿no? Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por medio de estas cosas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las pasiones. Wow. Por esto mismo poned toda diligencia en añadir a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, y el dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad,
No piedad de Antonio, la otra piedad, ¿vale? Dice a la piedad afecto fraternal. Que no le da, no afecto fraternal a la mujer de Antonio. Que, ¿entienden, no? Dice, y al afecto fraternal amor, ¿no? Si nos damos cuenta, el conocimiento es la base. Él le mostraba que era la base de lo que iba, de lo que iba a sostener su vida, ¿no? En el 8 dice, si tenéis estas cosas y abundan en vosotros, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hermano, yo no sé si en tu vida tú tienes un llamado, yo no sé si Dios te ha hablado, pero ¿sabes? Llénate, conoce a Jesús, lee su palabra. Pedro escuchó, nosotros hoy en día tenemos la palabra, pero Pedro escuchaba al Señor Jesús en su palabra. Él estaba todo el tiempo escuchando su palabra, la palabra de Jesús. ¿Qué le reprendía? La palabra de Jesús. Entonces, hermano, busca al Señor Jesús, aunque no sepas a qué te ha llamado el Señor. Mira, yo no he recibido mi llamado el año pasado. ¿Cuándo fue el cumpleaños de Angelita? El año pasado, ¿no? Cuando fue lo de las misiones, o el anteaño pasado. El anteaño pasado. Ahí recibí mi llamado. Pero yo me llevo preparando sin saber para qué desde el año 2011. Y yo decía, Señor, si algún día tú me llamas, que no sepa qué me va a llamar. Yo siempre decía, en su día decía yo que quería ser pastor. Hoy en día, no sé. Yo creo que no. Ya. Ser pastor no. Ya veo yo lo que es, he visto de cerca, yo digo que no. Pero yo no sé para dónde realmente Dios me va a llamar. Pero lo que sí sé, que no voy a estar preparado del todo. Pero sé que cuando Dios me llame a hacer algo, como Pablo en su día, cuando Dios le llamó, él estaba preparado. Él estaba preparado para servir. Pablo. Por eso Pablo tropezó muy poco, llegó hasta cierto punto y de repente todo el libro de los Hechos, después del capítulo 5, habla de él. Porque era un hombre preparado. Yo no sé para qué Dios me va a llevar, pero yo me quiero preparar. Y hoy en día, y lo digo por experiencia, hermanos, buscad al Señor, prepárense, oren. La Biblia dice que los tiempos son difíciles. Prepárate. ¿O qué piensas? ¿Que Dios no tiene un propósito para tu vida? Dios tiene un propósito para tu vida. Dios te ha llamado a algo. ¿Ustedes saben cómo es el llamado? ¿Cómo es el llamado? El llamado es así. Dios dice así: Alexandra, ven. Ahí vale. Alexandra obedeció al llamado porque le llamó. Y una vez que ella obedeció al llamado, Dios dice, ahora puedes hacer esto o esto. A Mateo, ya te puedes sentar, gracias. Era para hacer así es el llamado. Dios te puede decir en el momento, vas a ser pastor. Te llama a ser pastor. Pero Dios también te puede decir, sígueme, Mateo, sígueme. Y Mateo le siguió, sin saber a qué le llamaba. Y cuando tú obedeciste a ese llamado, tarde o temprano, el Señor te va a decir, ahora quiero que hagas esto, esto y esto. ¿Sabes, hermano? Mira, yo estaba en la otra iglesia y a mí el Señor me decía, mira y aprende. Siempre lo digo porque lo sentí tan fuerte. A mí, dentro de mi corazón, el Señor me decía, mira y aprende. Yo aprendía y absorbía hasta lo último que me podían enseñar mis pastores de ahí. Y aprendí muchísimo y tuve
tuve la gracia del Señor de poder haber estudiado con gente muy preparada. Y hoy en día me doy cuenta de eso, ¿no? Pero con el tiempo te vas valorando eso. Vas valorando esa preparación, vas valorando todo ese tipo de cosas, ¿no? Y a mí, el Espíritu Santo, porque he aprendido a escucharle, he aprendido a preguntarle, a distinguir cuando la mente me habla, cuando el Espíritu Santo me habla. Y a mí, yo me recuerdo un pastor ahí en Pinto me dijo, estaba planeando hacer muchas cosas con mi vida ahí, y yo fui sincero lo que el Señor me había puesto en mi corazón, y yo le dije, yo no voy a estar por mucho tiempo aquí, porque el Espíritu Santo me ha dicho, apoya a Alberto. Y por eso vinimos a Parla. Y él, en realidad no estaba mi familia dentro de esto, era otra familia, ¿no? La que estaba preparada para venir a ayudar a Alberto y a Damaris. No era mi familia la que venía a ayudar. Pero cuando ya el Espíritu Santo me dijo, apoya a Alberto, ayuda a Alberto, ahí vengo yo. Y eso es mi fuente, el Señor. ¿El Señor a qué me envió? A ayudar a Alberto. ¿Pero por qué? Porque yo acepté ese llamado. Y cuando yo acepté ese llamado, ya el Señor me dijo, apoya a Alberto. Entonces, hermano, no sabes si el día de mañana el Señor irá a cambiar y me dirá, te toca pastorear, te toca ser evangelista, te toca limpiar la iglesia, te toca servir a los demás. ¿Por qué? ¿O es menos? ¿Limpiar la iglesia es menos? No es menos. Limpiar, ser intercesor. El Señor te puede llamar a lo que quiera y te puede hablar en cuanto quiera. Como antes hablaba el pastor en el estudio bíblico, ¿no? Decía que para servir, solo para servir a las viudas, se necesitaba ser lleno del Espíritu Santo. Solo para servir a las viudas. Y aquí piensan que no necesito a Dios para limpiar una iglesia. ¿Sabes? Para todo se necesita el Espíritu Santo. Para todo se necesita a Dios para servirle. Dios limpiando, seguramente habrá gente, tendrá testimonio de que Dios limpiando le ha hablado y le han enviado a hacer cosas. Felipe era uno de los que fue a servir a las viudas. Y era un evangelista tremendo, a tal punto que se junta con un etíope, le habla de la palabra, y mira lo que hace el Señor, que de repente desapareció de su vista y apareció en Samaria. ¡Guau! ¡Qué cosa, Tremendo. ¿Y por qué eso no puede hacer con tu vida o con la mía? Si dice que Dios puede hacer, iba a hacer más cosas de las que Él hizo con nuestra vida. Créele a Dios. Pedro había aprendido de todas las cosas que había vivido. Él sabía que en el conocimiento de la verdad estaba la solución al conocimiento de la mentira que estaban trayendo otros. Por eso ustedes preocúpense por esto, el conocimiento de la verdad. Como Pedro, que pudimos ver cómo iba cambiando su vida, ya era firme. Y por último, quiero que veamos cómo solucionó, porque se habló mucho de ese problema que tuvo con Pablo, Pedro, ¿no? Y cómo si él llegaba a tener rencor con las personas. Si Pedro, porque Pedro pudo haber fácilmente dicho, mira, no te quiero ni ver más, Pablo. Me has hecho quedar fatal delante de toda la gente. Delante de los dirigentes que venían de Jerusalén, delante de los paganos, delante de todo. ¿No? Entonces vamos a ver qué pasó con Pedro, ¿no? Segunda de Pedro 3, 15 y 16. Dice, vamos a ver si él llegaba a tener rencor a Pablo, ¿no? Él había sido, entre comillas, de esa manera, fue disciplinado porque él tenía... Hay personas que necesitan ser disciplinadas de una manera y hay personas
Bueno, me voy a incluir. Hay personas que necesitamos ser disciplinadas de una manera y hay personas que necesitan ser disciplinadas de otra. Pedro, parece que era Pedro, así, parece que le decía delante de todo, porque necesitaba él sentir eso, esa humillación, digamos, delante de Dios, no delante de los hombres, ¿no? Decía Pedro 3 del 15 al 16, ¿no? Es que esta Biblia, como no me dejan rayarla, dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también, ¿qué es lo que dice? Nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito en casi todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Bueno, eso ya es otra cosa. Entonces podemos ver cómo Pedro no guardaba rencor a esa disciplina. Él aprendió todo eso, ¿no? Dios le llevó a todo eso, ¿no? Dios le llevaba a todo eso. Dice, por eso, llegados a este punto, podemos ver y entender lo que Jesús le decía cuando le decía a Pedro: Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y Pedro se enfadaba porque Jesús le decía eso, ¿no? Entonces podemos entender por qué se lo decía. Todas las cosas que iba a vivir. Iba a tener una persecución, apacienta en una persecución. Iba a tener tantas cosas, Pedro, que iba a vivir. Entonces podemos entender cómo fue esa evolución en la vida de Pedro. Y la intención nuestra es llegar a esa segunda epístola de Pedro. Llegar a ese conocimiento, poder ayudar a otros a tener, y vemos que no tenía rencor ni nada de eso, ¿no? Nosotros no somos tan distintos a ellos. Si nuestro corazón está en el Señor, Él lo hará. Él te ayudará a seguir hacia adelante. Llegará el momento en que alguna circunstancia de tu vida servirá para edificar a otros. Va a llegar ese momento. Va a llegar ese momento en que a ti te tocará edificar a otras personas. Pero si tú no has aprendido, poco podrás hacer. Pero déjame decirte una cosa: si tu corazón está en el Señor tiene el control de todo. Él tiene el control de todo. Ponte de pie, vamos a orar. Yo no sé si en tu vida, si alguna persona ha llegado a tener estos problemas. Haber negado al Señor y haber huido. Si ese es tu caso, no tengas miedo. Vuélvete al Señor. El Señor te está esperando para decirte: Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Aleluya. Bendito Dios, Señor, te damos gracias, Padre Celestial. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por la vida, Señor, de Pedro, Dios. Dios, hemos visto cómo has trabajado tú en su vida, Dios. Señor, ¿cuántas veces nos sentimos como Pedro, Dios? ¿Cuántas veces nos sentimos como Pedro, Señor? Siendo torpe, Señor. Siendo impulsivo, Dios. Negándote, Padre, muchas veces, Señor. Oh Dios, escudriña, Señor, nuestro corazón, oh Dios. Nosotros queremos tenerte a ti, Señor, en nuestro corazón. Cumple tu propósito en nuestra vida, Señor. Si este es el caso de que tú le has dado la espalda a Dios en algún momento, este es el momento de que tú te puedes volver a Él. Dile con estas palabras: Señor, perdóname, Señor. Te he dado la espalda, Señor. Y ahora te pido
Que tú me ayudes, Señor. Señor, no sé cómo solucionarlo, Padre, pero tú sí tienes el control, Señor, de hacerlo. Tú tienes el control. Tú sabes cómo hacerlo, Señor. Por eso vengo a ti, me acerco a ti, Señor. Sabemos que tú eres la solución a todos nuestros problemas, Señor. Señor, quizás en esa torpeza, Señor, hemos hecho daño a otros, Señor. Y te pedimos perdón por ello, Señor. Que tú restaures, Señor, toda relación, oh Dios. Queremos llegar a ese momento, a ese lugar, Señor, donde podemos edificar a otras personas para que también puedan conocerte, Señor. Ayúdanos, Señor. Si tú no sabías que Jesús existía, que estaba Jesús, no te vayas de aquí sin Él en tu corazón. Puedes hacer esta oración si no conoces a Jesús y quieres tenerlo en tu corazón. Puedes hacer esta oración. Repite conmigo: Señor, no sabía, Señor, que tú estabas buscándome, Señor. Hoy, Señor, me he enterado, Padre, que soy un hombre pecador o una mujer pecador. Y te pido perdón, Señor, por mis pecados. Y en esta hora, Señor, te pido que tú escribas mi nombre en el libro de la vida. Y que me ayudes a seguirte, que me ayudes a buscarte. Que tú puedas tratar con mi vida, Señor. Ayúdame, Señor. Aleluya, Señor. Espíritu Santo, toma el control, Señor, en esta hora. Ahora, tómate un momento y díselo con tus propias palabras. Ora tú para ti mismo con el Señor. Lo que tengas que decirle, lo que tú quieras decirle, díselo a Él. Este es tu momento con el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, Señor. Perdónanos, Señor. Te adoramos, Señor. No podemos imaginar esa alegría que tuvo Pedro, Señor, al verte resucitado, Señor. No podemos imaginarlo, Señor. Nunca podremos estar ahí. Pero sí sabemos, Señor, que después de que nos equivocamos, tú nos recibes con amor de vuelta, Señor. Por eso te adoramos, te bendecimos. Por eso, Señor, solo tú, Señor, eres digno de toda gloria, honra, adoración, Padre. Glorifícate en medio de tu pueblo, Dios. Mira, Señor, nuestros corazones, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a seguir hacia adelante, Dios. Y llévate, Señor, tú la gloria, Señor. Llévate tú el honor, la honra, Padre, de lo que vas a hacer en nuestra vida, Dios. Y desde ya, Señor, te pedimos que tú bendigas a esas personas a las cuales nos tocará edificar, Señor. Aquellos que nos tocará, Señor, predicar tu palabra. Aquellos, Señor, que nos tocará llevar al conocimiento de ti, oh Dios. Gracias, Señor. Gracias por todo lo que vas a hacer. Glorifícate, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.